Vamos a orar. Padre y buen Dios, te damos gracias nuevamente en esta mañana por esta tremenda bendición que tú nos das, de poder tener vida, Señor, y de estar en este templo para tributarte a ti, Señor, este culto, el cual esperamos, Señor, que sea para exaltar tu santo y bendito nombre. Gracias por la vida de cada uno de los que aquí nos encontramos. Los niños que están en sus clases, jóvenes, y todos los que estamos aquí en este templo. Señor, gracias por las fuerzas. Gracias, Señor, por la capacidad física y espiritual. Y nos encontramos aquí, Señor, con profunda gratitud contigo. Bendice a cada uno y bendice a las familias aquí representadas. Oramos por aquellos hermanos que no están con nosotros. Que ahí donde se encuentren, Señor, sientan que es necesario y que es importante el congregarnos. El poder, Señor, estar como una sola familia para rendirte a ti, Señor, toda alabanza. Oramos por los que no han creído, para que puedan creer y puedan ser salvos, Señor, de la condenación eterna. Oramos por la iglesia, Señor, para que tú uses a cada uno. Podamos tener amor, Señor, por los perdidos. Que podamos, Señor, tener esa actitud de obedecer tu palabra. Que te demos gracias por la salvación que tú nos has dado y la compartamos con quienes no la tienen. Gracias por la vida, las fuerzas, los dones, el tiempo, la salud, porque todo, Señor, te pertenece a ti. Oramos en el nombre de Jesús, suplicándote que podamos recordar algunas cosas buenas para nuestra vida cristiana. No solamente recordarlas, sino que también las vivamos, las pongamos en el terreno de la práctica. Te adoramos y te alabamos en esta mañana por tu grandeza, por tu poder, por tu presencia, por todo. Jesucristo nuestro Señor, oramos y pedimos todas estas cosas. Que tu Espíritu Santo acomode, Señor, la palabra en cada corazón. Y que salgamos de acá mejores que como entramos. Con nuevos ideales, nuevos pensamientos. De vivir una vida consagrada a ti, Señor. Ya poco tiempo nos queda para servirte, para proclamar tu evangelio, para hacer luz en medio de las tinieblas, para llevar, Señor, adelante tu obra. Oramos, pues, para que lo podamos hacer en obediencia absoluta a tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, lo pedimos. Amén. Amén. Hermano Jorge, aquí están las tarjetas para los hermanos que van a traer amigos. Aquí están las tarjetitas. El domingo antepasado hablamos y estudiamos el Salmo capítulo 3. El Salmo 3, el domingo antepasado. Y aprendimos en ese Salmo que orar en el Espíritu es orar con plena confianza en Dios. De eso hablamos. Que cuando nos disponemos a orar, tenemos que hacerlo con plena confianza.
que Dios nos está escuchando y que Dios va a contestar la oración de acuerdo a su voluntad y en el tiempo que Él disponga. Ahora queremos ver lo que dice el Salmo 4. Así que abra su Biblia en el Salmo 4. Y vamos a pedir allá a la cabina que por favor, solo son 8 versículos. Vamos a leer, pongámonos de pie porque creo que van a estar un poquito más sentados. Pongámonos de pie y vamos a dar lectura al Salmo número 4. Y vamos a ver qué aprendemos, qué sacamos de ese salmo. Leemos 1, 2, 3. Respóndeme cuando clamo. ¿Qué pasó? Bueno, 3, versículo 3 hasta el 8. Sabed pues que Jehová ha escogido ya. Amén. Muy bien, siéntense. David nos enseña que orar en el Espíritu Santo es orar con fe en Dios. En este salmo, David nos enseña que orar en el Espíritu es perdido el tiempo que oramos. Si no tenemos confianza, vimos en el Salmo 3, pues es por gusto orar. Y en el número 4, porque si no tenemos fe, pues orar es, si no tenemos fe, es tiempo perdido. O sea que cuando usted ora, tenemos que tener plena confianza y plena fe en Dios, que Dios nos escucha y que Dios va a contestar. Descubramos 3 cosas de mucha importancia para David y para nosotros en este salmo. 3 cosas. 3 cosas muy importantes que David pedía en oración a Dios para él, pero también las necesitamos nosotros. Nosotros también necesitamos eso. Número 1, David oraba a Dios que hiciera valer su justicia hacia él. Esa era la oración de David. Primer cosa que David le pedía a Dios, que Dios hiciera justicia para él. Por eso dice el versículo 1, respóndeme cuando clamo
oh Dios de mi justicia. David dice, Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. En otras palabras, tú me abriste puertas. Tú me sacaste adelante. Tú estuviste conmigo. Y luego le pide, dice, ten misericordia de mí y oye mi oración. Ten misericordia de mí y oye mi oración. La justicia de Dios. Cuando nosotros oramos, tenemos que decirle al Señor que obre justicia en nuestra vida. Que obre justicia en nuestra vida. Y Dios obra su justicia en nuestra vida, obrando misericordia. La justicia que Dios hace a nuestro favor y lo hace a través de su misericordia. ¿Y qué es misericordia? Misericordia es un favor inmerecido. ¿Por qué está usted sentado en esa banca en este momento? Porque Dios ha obrado justicia y lo ha hecho a través de su misericordia. La misericordia de Dios se ha manifestado, porque si no usted estaría tendido en su cama. Estaría allá en el hospital. Estaría allá en la cárcel. Estaría a saber dónde. Pero Dios en su misericordia le ha permitido a usted venir y estar sentado en esa banca, en esa silla y escuchar que Dios ha tenido misericordia. Porque Dios es justo. Dios es justo. El hombre es injusto, pero Dios es justo. Y Dios obra su justicia a través de su misericordia. Mire lo que sigue diciendo algunos versículos allí. Entonces, la base para hacer velar la justicia para con él estaba en la misericordia de Dios. Jeremías capítulo 23, versículo 6 dice, en tus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será un nombre con él, cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Jehová, justicia nuestra. El pueblo de Israel tenía que viajar e ir hacia la tierra prometida. Pero en esos 40 años que tuvo que peregrinar para llegar, Dios obró justicia. Y lo hizo a través de su misericordia. Y dice, y me llamarán justicia nuestra, la justicia de Dios. 1 Corintios 1:30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención. Justicia. La justicia de nuestro Dios. Dios es justo. Y en su justicia le ha perdonado a usted todos sus pecados. Y en su justicia Él ha obrado a través de su misericordia en darnos vida.
en darnos trabajo, en darnos un cuerpo, en darnos tiempo, en darnos el aire que respiramos, el sol que nos alumbra, la tierra donde caminamos. Es por la misericordia de nuestro Dios, porque Dios es justo. Tan justo y tan misericordioso es el Señor que a muchos hasta el pelo les crece más. Porque Dios es justo, es misericordioso. Ese es nuestro Dios. Y mire, dice la palabra, David se encontraba en angustia, pues Dios en otras ocasiones ya le había sacado adelante, le había abierto puertas. Todo hijo de Dios pasamos angustias muchas veces por aflicciones y solo Dios nos puede sacar adelante, abriéndonos caminos. Y por eso debemos orar a Dios con fe y pedir su misericordia, que es su justicia. En cualquier problema que tengamos en la vida, tanto espiritual como material, nosotros tenemos que orar con fe y pedir al Señor que obre justicia. Y Él lo va a hacer a través de su misericordia. Por eso dice la palabra que la misericordia del Señor las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. ¿Por qué se levantó usted? Por la misericordia de Dios. ¿Por qué durmió usted? Por la misericordia de Dios. ¿Por qué desayunó usted? Por la misericordia de Dios. Muchos tal vez no lo han podido hacer. Es todo por Dios. Por eso es que cuando nosotros oramos tenemos que orar de esa manera. El Salmo capítulo 5 versículo 1 dice: mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Salmo 6:2 ten misericordia de mí, oh Dios, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Salmo capítulo 9, versículo 13. Ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción, que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte. Dios así obra justicia a través de su misericordia para con sus hijos. La oración de todo creyente debe pedir a Dios que obre justicia. Y si a Dios le place, Él lo hará, obrando misericordia hacia sus hijos que oran pidiéndole justicia. Esta oración es con fe en Dios, pidiéndole que haga su justicia. Él no lo hará por medio de su misericordia hacia sus hijos cuando nos encontramos viviendo en angustia de cualquier índole. Dios obra, Dios se manifiesta. ¿Qué tiene que hacer usted? Orar con fe, pedir a Dios justicia, y Dios va a hacer justicia obrando misericordia con usted. Esa es la oración de fe de todo creyente tiene que hacer cada día, cada momento, en cualquier situación que esté pasando, en cualquier momento difícil que esté atravesando. Ore al Señor, arrodíllese, o sentado, parado, como sea, viajando.
ore al Señor y dígale al Señor que derrame su misericordia en su vida. Y el Señor, si es su voluntad, Él lo va a hacer. Así que eso es lo primero. David oró al Señor para que obrara justicia. Y Dios lo hizo a través de su misericordia. Lo hizo con David y lo puede hacer también con nosotros. Segunda cosa que David pidió a Dios. David ora a Dios para que haga valer su vida piadosa ante Él. David ora a Dios para que haga valer su vida piadosa ante Él. Versículos 2 y 3. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. ¿Qué se necesita? Cuando oramos al Señor, tenemos que vivir una vida piadosa. Ser piadosos, creyentes piadosos. ¿Y qué es ser un creyente piadoso? Un creyente piadoso es aquel que tiene siempre acciones de gracias para el Señor. Un creyente piadoso, una mujer piadosa, un hombre piadoso, un muchacho piadoso, es aquel que siempre le da gracias a Dios. Siempre está rendido, dándole gracias a Dios, aceptando que Dios es todo y en todo. Y que todo lo que es y que todo lo que tiene, lo tiene de parte de Dios, por la gracia de Dios. Eso es ser un creyente piadoso. Eso es ser un creyente piadoso. Que usted se acerque a Dios y usted le diga al Señor: gracias, Señor, por este cuerpo que tú me has dado, Señor. Gracias, Señor, por ese trabajo que tú me das. Gracias, Señor, por esa familia que tú me has dado, Señor. Gracias, Señor, por darme alimento, darme una profesión, un trabajo. Todo se lo debemos a Dios. Y yo tengo que orar, tengo que acercarme a Dios. Mire, lo primero que usted tiene que hacer al orar es darle gracias a Dios. Pero muchas veces oramos, lo primero que hacemos es pedirle. Pero no le damos gracias casi al Señor. Pero Dios quiere eso. Dios nunca hace cosas a medio. Él siempre cumple lo que promete cuando Cuando el pueblo de Israel iba por el desierto, Dios le prometió comida y bebida y le dio, hasta que cruzaron el río Jordán. Lo que Dios pide a sus hijos es que vivamos piadosamente ante Él. Vivamos una vida piadosa ante Él. Vivir piadosamente es tener gratitud a Dios por su gracia derramada en sus hijos. Cuando oremos a Dios, démosle gracias por todo lo que Él nos da a nuestro favor. Eso es ser creyentes piadosos. Siempre dale gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros?
Eso dice la palabra. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con usted, si usted tiene gratitud con el Señor, si usted es un creyente piadoso, si usted está de la mano de Dios, si usted no se suelte de Dios, si usted camina con Dios, si usted hace la voluntad de Dios, si usted consagra su vida al Señor, si usted obedece a Dios, si usted ama a Dios, pues ¿quién podrá estar en contra de usted? Ni Satanás, ni los demonios, nadie puede estar en contra de nosotros. Entonces, oremos con fe en nuestro Dios siempre. La vida piadosa de un hijo de Dios tiene que ver con que sea una persona que siempre da gracias a Él en todo lo que le toca vivir en su vida, por su gracia derramada con Él, por su favor, por su defensa, pues Él lucha y pelea por nosotros siempre. Tenemos un gran defensor, tenemos alguien que pelea por nosotros. Cuando Satanás y los demonios llegan para acusarnos, Jesucristo nos defiende. Jesucristo nos defiende. Tenemos un gran defensor. Por eso, hermanos, hay que orar. Y orar, cuando usted ora, lo primero que tiene que hacer es darle gracias a Dios. Gracias, Señor. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que cuando usted ora, ore con fe, viviendo una vida piadosa, una vida que usted todo le agrada a nuestro Dios. En tercer lugar, tercer cosa que David le pedía a Dios. David oraba a Dios con fe, con confianza, con sumisión a Él, con meditación en Dios, con sacrificio de justicia, con alegría y con paz. Estos elementos, hermanos, se necesitan que nosotros tengamos cuando vamos a orar. Cuando vamos a orar a Dios, tenemos que tener, como dice acá, fe, confianza, sumisión, meditación, sacrificio, alegría y paz. Cuando nos acercamos a Dios en oración, esos elementos deben de estar en nuestra vida. Los versículos 4 al 8, mire lo que dice: temblad y no pequéis. Cuando oramos a Dios, hay que llegar humildemente, temblando ante la presencia de Dios. Y sin pecado, no pecado oculto. Porque si tenemos pecado oculto, sin confesarlo al Señor, la oración no va a ser efecto. Temblad y no pequéis. Temblad y no pequéis. ¿Qué más dice? Meditad en vuestros corazones estando en vuestra cama. Meditando siempre en Dios.
estando en nuestra cama. ¿Qué medita usted en cama? Cuando está en su cama. ¿Cuál es la meditación que usted tiene? ¿Está meditando en Dios cuando usted está descansando en su cama? Oh, qué bueno es el Señor. Qué maravilloso es el Señor. Qué bondadoso es Dios. Qué misericordioso es mi Dios. Esas son las meditaciones. Y cuando nosotros oramos, tenemos que también meditar en vuestros corazones estando en vuestra cama. Y dice, y callad. Callar significa esperar en Dios. Esperando en Dios. Esperando en Dios. Esperando la voluntad de Dios. Callad. Ofrecer sacrificio de justicia. Sí, hay que ofrecer algo en sacrificio de justicia ante el Señor. Hay que sacrificarnos. Mire qué lindo es salir a hacer la obra del Señor. Ayer el grupito que fuimos andábamos felices y estuvimos con nuestros hermanos allá felices y regresamos felices. Yo me pegué una dormida, pero tremenda. A las 6 de la mañana me levanté. Feliz de la vida. Habíamos hecho la obra del Señor. Sacrificio. Sí, porque mejor me hubiera quedado que, bueno, ahora juega el Barça, no subo allá. Pero bien, Dios es así. Pero usted y yo tenemos que tener todo eso, hermano. Usted ora, ¿verdad? Confiad en Jehová. Hay que confiar en Dios. Cuando usted ora, confíe en el Señor. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Orando a Dios con todos estos elementos, poniendo en práctica todos estos elementos, si usted hace una oración así de fe, usted va a descansar, usted va a dormir. David lo hizo. Y David escribe este salmo inspirado por el Espíritu Santo y nos da a entender a nosotros estos elementos que deben de estar en la oración de todo creyente para nuestro bien, para que nosotros lo disfrutemos. Entonces, hermanos, cuando oremos a Dios, tomemos en cuenta estos elementos como sumisión a Él, meditación en Él, guardar silencio ante Él, ofrecer sacrificio de justicia hacia Él, teniendo confianza en Él, con alegría hacia Él en el corazón y en paz con Dios, pues solo Él nos hace vivir confiados. Solo Dios nos hace vivir confiados. Aprendamos a orar con fe en Dios. Esto es orar en el Espíritu. David pide 3 cosas a Dios en este Salmo 4. Te las digo de nuevo. Que implante justicia en él o con él. Que implante justicia con él. Ya dijimos que la justicia de Dios la demuestra y la manifiesta en su misericordia, que son nuevas cada mañana para cada uno de nosotros. 2,
que él reconociera su vida piadosa ante él. Le pide a Dios que reconozca su vida piadosa ante él. Y 3, que aumente su fe en él al orar. Estas 3 cosas pide David en el Salmo 4 a nuestro Dios, que son también para nuestro bien, que son para nuestra vida diaria. Si así oramos, si así estamos, Dios será glorificado en nuestra vida y usted será bendecido por nuestro Dios. Así que díganme estas 4 cosas que David le pidió al Señor en el Salmo 4. Número 1, que implantara su justicia en él. Número 2, número 3, esto es orar con fe en Dios y esperar en el Señor. Oremos así, busquemos a Dios así, con fe. Y el Señor oirá y nos salvará y nos dará victoria en todo lo que nosotros podamos estar viviendo, estar pasando. Solo la oración es el arma de defensa del creyente. Hagámoslo en el nombre de nuestro Dios. Oramos. Padre buen Dios, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Tu palabra es verdad y nos enseña cómo nosotros debemos orar. Con fe, basado en estos 3 elementos grandes que David pidió, que también los podemos pedir nosotros. Gracias porque tú nos amas más que nadie. Gracias porque tú estás con nosotros. Porque si tú estás con nosotros, no hay quien esté en contra de nosotros. Te alabamos en esta mañana y te adoramos. Pedimos que tú, Señor, te glorifiques en la vida de cada uno. Que vivamos para ti. Que hagamos tu voluntad. Que tengamos paz y gozo espiritual. Que nos acerquemos a ti cada día. Que ofrezcamos sacrificios de justicia hacia ti. Que nuestra vida esté sometida, Señor, a ti. Ayúdanos a cada uno, Señor, para que nuestra vida sea agradable a ti, Señor. Quisiera saber si entre nosotros hay alguien que todavía no está en buena relación con Dios, en buena armonía con Dios, por algún pecado que esté operando en su vida y que usted no lo confiesa, no ha querido confesarlo, no ha querido deshacerse de ese pecado. Esta puede ser una mañana, esta puede ser un buen tiempo para que usted lo pueda hacer delante de Dios y delante de la congregación. ¿Habrá entre nosotros algún hermano o hermana que quisiera reconciliarse, volver a la amistad con Dios, a tener una buena relación con Dios, una buena comunión con Dios? Y usted le dice, Señor, mira lo que pasa en mi vida. Me pasa esto y esto y esto, Señor. Ayúdame. ¿Habrá alguien que quiera ponerse de pie y decirle valientemente al Señor, ayúdame, te necesito? Quiero vivir una vida piadosa. Quiero vivir en justicia. Quiero vivir una vida de fe. ¿Habrá algún hermano, una hermana, un muchacho, una señorita, un niño? ¿Habrá alguien que todavía no tiene a Cristo en el corazón y quisiera en esta mañana invitar a Jesús a entrar a su vida para vivir
nueva vida con Cristo. Sin Cristo no somos nada. Sin Cristo no hay salvación. ¿Habrá alguien? Gracias, Señor, por esta mañana y gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, que siga obrando eficazmente en la vida de cada uno de tus hijos. En Cristo Jesús oramos y lo pedimos. Amén. Dios le bendiga, le prospere, lo ayude, le guarde en esta semana que estamos teniendo.